Esa es la cachorrita.
De volada, ¿verdad? No, Bien rápido. iba a pasar por esa cosa. Te voy a modelar. Árale. Tú dime cuando sonría. ¿Eh? Tú dime cuando sonría, porque si no, no voy a poder. ¿Sale? Salud. Esa es para cuando ya te corren. Hay veces que no tengo ganas de verte. Hay veces que no
¿Estás grabando, güey? Sí, grábanos. Di algo. Aquí, con los pelos de baile. No, se la te graban. ¿Qué dices, Ernesto? ¿Por qué tomas hoy? Para festejar, ¿no? Tu reencuentro, tu regreso. Ya se va a ir para el otro lado, güey, para California, Oklahoma. ¿Te vas a ir a Oklahoma? Ya se va, Pero güey. ponlo así derecho, porque si no te va a salir pues. Simplemente hoy les quiero decir que me voy dentro de 3 meses a los Estados Unidos, a California, a chambearle allá. ¿A California Dancing Club? No, a California, a Estados Unidos, por favor. ¿Sí? ¿A chambear? A chambear. Y pues hoy vamos a festejarlo, por favor. La última. ¿La última y nos vamos o qué? La última y nos vamos. Órale, pues. A ver. Chúpale. ¿No quieres hacer ese papel de baile? Eso es todo, a ver tú. Eso es todo. ¿Papel lo tienes, güey? Sí, ya pausala. Ay, cabrón, este video, espérame. Como 500 Por eso está caro, es una quincena. ¿Ya estás grabando? Ya. Gracias, ¡Salud! Estoy tomando por Gaby, la amo, la quiero. Te adoro, nena, te adoro. Ay, no. Gabriela, Rocío, Sánchez Whitman, te amo. Estabas tan bonita. Te imaginé ajena y me hizo mal. Y tu Está chavo y la pega de su primo con la mitad. Haz de cuenta que con la oreja pasa de la mano, güey, claro, y la primera casita de pueblo que va a una primera casita por ahí de Pamplona, ahí me daba la vuelta y no podía subir. Está bien, ¿cómo se llamaba la estaba muy viejito. Pues bueno, ahí con la tía, güey, eso no se sabe que subir sobre acá, güey. No, pero aquí, sí, y aquí, toda la gente que me y luego que ponen, sí, güey, que el jacuzzi, güey, luego hay una señal, güey, entonces igual la feria, güey, ¿qué te vas a hacer? Sí, todavía mi novia, güey, ya lo quiero ver. O sea que ya llevo 4 meses, güey. O sea que sí. No, ya no, güey, ya se me bajó la cara. Ya sé, ya no, para mí también, ya no. Pero todavía me late. Todavía me ando tumbando. Por cierto, güey, ¿quieres estar tumbando grabando la cámara? Sí, lo dejé grabando. No lo vemos en la película, no la paso ahí. Gaby, te amo, te quiero, Gabriela. Como niña, lo más que lo está, güey. Ay, lo trasero, güey. Recuerda que este güey picha por el... Fíjate, lo que se dio mi canal y por ese lado. Yo tengo un chico que lo conozco, güey. ¿Ya cuánto tiempo? ¿Eh? ¿Ya cuánto tiempo? No, mames, ¿cuánto tienen las conozcaciones, güey? Como desde el 2000. Sí, 8 años. Ya estamos llegando, güey. Y luego nos quedamos en pinche. Y luego nos quedamos de pedotas, pero aquí en pinche a toda hora con Fernando ahí. Ah, sí, fuimos a la segunda, a la fogata, luego al
estaba ahí, güey. Sí, mendigas pedotas, pero cabrón. ¿Qué crees que te voy a poner el otro disco que hice? A ver, ponlo, güey. La canción a mí ya no te molesto, créeme. Ya pero solo quiero esa. Ahorita, tranquilo. Pero yo la pongo, fíjate. Porque la tengo ahí en la tele. No, fue mejor el otro compacto, yo traigo otro. Ajá, el otro compacto, ¿no? Una vez. Nunca van a poner mi canción. Sí, la ponen. Ah, ya. Ya dijo mi disco, no, sí, de una vez, ¿no? No, otra. No, de una vez déjale, pongo la canción para que no va. Y ya ahora ponemos el otro compacto. Ah, Fisher, esto ya tiene un chico, pero médicas, puta, con una puta con ese cabrón, pero pedas, pero cabrón, a veces que ya te hace casi que inconsciente. Una vez en el pinche tronco, ¿cuántas carras nos chingamos, Ernesto? Como unas 7, ¿verdad, güey? Nada más entre la vía, el Ernesto y yo, güey. ¿Tu carnal? Entre los 3, güey, no mames, como a 2 carras y media, güey. No mames, salimos bien pinches pedos. No, güey, yo... Fíjate, mi mayor pedo ha sido ahí, ¿no? En Miramontes. Sí, ¿por qué me dices el baño? No, güey. ¿Sabes que el estaba ya viste lo que te No, ¿sabes quién me la aplicó, güey? El Marco, güey. Es un pinche culero. ¿Por qué, güey? No, güey. Ese día nos salimos a platicar. No, que son bien buena onda. Y no, sí, son muy chidos. Ese día sí nos salimos a los unos cigarros y a mí me han dado el baño. No mames, güey, ya. Digo, y me anda del baño y me dice, no, pues vámonos al bar, güey. No, duérmete, güey. No, güey. No, buena onda que nos esperaron, porque ya nos íbamos a seguir a la fogata. ¿Tenían mucho aquí de checas? ¿Quieres grabar o qué? Sí, güey. ¿Tenían mucho aquí, güey? A ver, dile Gaby. Soy Jesús Emanuel Araujo Simón, Güey, ya. diciéndole a Gaby, te amo, preciosa. Ya, deja tu Gaby, güey. Y es que te quiero, amor. Y es que te quiero, amor. Pinche romántico el style, güey. Romántica No, el Ernesto, style. ¿qué dices? Y es que te quiero, amor, baby. Cheques, ¿qué dices? No, ya Está no. manejando. Yo paso ahorita. ¿Usted? No, pues no, yo soy neutral en eso ahorita. Estamos chupando tranquilos, güey. A rato que esté pedo y me pregunten. Vale. Estamos aquí, vamos rumbo al Toro Loco, ¿no? ¿Toro Loco? Toro loco, güey. O sea, no. Lo que te pierdes, Gaby. No, una mamada. No, Gaby. Te amo. Bye. Decirlo eso suena fácil. Llegar eso es lo que... Cuando uno llega a un lugar, mantenerse es lo difícil. Ellas se mantuvieron a lo largo de 28, 29 años en nuestra institución, principalmente aquí en la biblioteca, y a mí me da muchísimo gusto que eso haya sucedido. Primero yo creo que el señor Rueda se me está ahogando. Primero yo quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por su esfuerzo, por su dedicación, por su compromiso, por sus días de desvelo. Parece mentira el decir 25, 28, 30 años, parece poco. Yo creo que hay que dar las gracias a ustedes, a sus familias que les permitieron estar aquí, y que cada uno de ustedes con el esfuerzo que realizó sacó adelante la parte que le competía. Es a veces fácil decir que el granito de arena que ustedes cimentaron en esta biblioteca y en esta universidad se logró muy sencillo, pero yo creo que ese granito de arena a lo largo de estos años se convirtió en un cerro de anhelos, de esfuerzos, de realidades logradas a lo largo de estos 29, 28 años que cumplen ustedes. En segundo término, yo creo que hay que resaltar que a lo largo de su trayectoria aquí ustedes estuvieron en la formación de la misma cantidad de generaciones que ha formado la institución. No todos podremos decir lo mismo. Algo que yo creo que sería como una satisfacción el poder haber ayudado a estos 25 generaciones y 26 generaciones que ha formado la institución. Es algo que muy pocas personas van a poder decir, y ustedes tienen ese gran honor de decirlo. Lo llegué, lo logré, lo hice. Que estas generaciones actualmente, y desde hace 25 años y algunos desde 24 años, están trabajando en diferentes trincheras de la educación, en primarias, en secundarias, en diferentes eventos, y que están inclusive formando o ayudando a formar a nuestros ciudadanos, a nuestros hijos, a lo largo de diferentes lugares de nuestro país. Esfuerzo, es gran tenacidad, y siempre estar luchando por la parte criminal, que es algo que muy pocas personas tienen. Y parece mentira esta parte
autoridades no nos gusta que exista o a algunas sí les gusta, es parte de las instituciones, debe de existir, porque es lo que le da el equilibrio a las instituciones, es lo que le da razón y el sentido de unir a una persona que tiene una responsabilidad y a otra que tiene otra responsabilidad. No importa cuál de qué tamaño es la responsabilidad, ambas tienen la misma. Pero la parte de mediar y estar en la parte gremial y estar es una parte difícil. Y yo la vi a usted participar en esa parte y lo hizo bastante bien. Le quiero agradecer esa parte porque puso un granito y un granote muy grande en la institución. A Marilena, bueno, lo vemos ahorita con su alegría de esto, la caracterizó a lo largo de sus 28 años, 29 años en la institución. Yo creo que sonreír a la vida es algo difícil. No todos sabemos dar siempre una sonrisa. Y usted en todo momento le supo dar una sonrisa a sus compañeros. Esa parte de sonrisa la dice uno fácil, pero simplemente es la que muchas veces une y da muchísimas amistades. Estoy seguro que usted se iba un sinnúmero de amistades y también le un sinnúmero de amistades. Gracias por esa alegría, esa sonrisa que usted siempre mostró a sus compañeros y por supuesto el esfuerzo que ambas dedicaron al Departamento de Procesos Técnicos. Que las dos, cada vez que regresen a la institución y vean a un alumno parado o algún estudiante o algún profesor en el catálogo público, ustedes deben sentirse muy satisfechas, porque ahí está una parte de su vida muy importante en donde ustedes han logrado que nuestra comunidad tenga un acceso muy sencillo a las conexiones que compartimos. Conchita es un ejemplo de nuestra institución. Su esfuerzo, su dedicación es algo que siempre seguir. Conchita, usted en el mostrador significaba una estrella, y esa estrella a veces es difícil poder recuperar. Yo estoy seguro que usted significa también una estrella en su casa. Yo la admiro muchísimo, la verdad estoy muy contento por el ejemplo que nos dio, que les deja a todos sus compañeros. Yo le invito a que continúe con ese ejemplo a lo largo de su vida. El señor Rueda significa la sencillez y yo creo que usted hizo muchísimas, pero muchísimas amistades, tanto estudiantes como académicos, como trabajadores que estamos aquí presentes. Su forma de ser, su amabilidad de atender a la gente, de siempre estar dispuesto a poder ayudarlos, a poder sacar adelante y con la rapidez que sacaban las cosas, es algo que vamos a extrañar y que difícilmente lo vamos a lograr. En general, yo quisiera agradecerles a cada uno de ustedes el que estén aquí presentes con nosotros y quisiera invitarlos. Ustedes el día de hoy cierran un capítulo en su vida, pero inician un nuevo. Y yo los quiero invitar a que ese capítulo nuevo que van a ingresar en su vida le pongan igual o más ganas que el que están cerrando. Muchas veces cree uno que empieza otra vida y que va a ser diferente. Yo creo que va a ser más complicada que la que tuvieron hoy. Y estar con nosotros conviviendo todos los días, es una labor difícil, de mucho empeño, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. Pero para que Nico vuelva a hablar, vamos a Conchita, le vamos a pedir que se tenga nos acompañe. Más que usted, Rubén, no veo Toño, acércate, Toño. Sácate, Brenda, sáquense. Pues sería repetir lo que dice el reconocimiento, las palabras también, sabes que son de todo corazón, de cada uno. Entonces quiero Bonnie. Brenda. Yo pensé que iba a llegar. Estaba muy tranquilo.
Semana daba el chile. Le agradecemos su vida que entregó la institución. La vamos a extrañar muchísimo. Muchas felicidades. Y los hombres saben recibir flores. La biblioteca pues siempre se caracterizó por estar al día, por el mejoramiento de nuestras condiciones de vida y también por el trabajo, porque siempre nos hemos caracterizado por eso, no nada más por conseguir prestaciones, sino también porque marche bien la biblioteca. Entonces en ese sentido pues también les quiero agradecer y pues también me van a estar viendo por aquí un poco más porque tengo algunas cosas pendientes. ¿Qué les puedo decir? Me siento muy bien. Me siento muy bien, me siento a la vez triste y me siento a la vez bien porque es un ciclo de vida que tenemos que terminar, ¿sí? Y que vendrán las nuevas generaciones que esperemos que sigan con nuestros objetivos que fueron siempre que se mejoran las condiciones de vida. Financieros. Y pues toda la gente para mí ha sido una gente maravillosa. A lo mejor tuvimos unos pequeños contratiempos con los jefes de ustedes, pero pues pido disculpas. Y sin embargo, para mí, pues yo no me siento triste, me siento contenta porque voy a iniciar una nueva etapa en mi vida. Di lo que tenía que dar aquí y ahora me toca darme a mí misma. Entonces, pues les agradezco mucho su amistad y su compañía en esta institución. Compañeras, compañeros, les agradezco mucho estar aquí. Que ese ejemplo, por decir que muchas lo lleven, así que nomás les encargo mucho a todos los usuarios que muchas gracias a todos por haberme aguantado 28 años. La parte que no lo cargamos. Sí. Y pues que nos vaya bien a todos. Gracias. Ay, no, creo que no. A ver, ponme la canción. ¿Esa es mi canción?
¿Son los enanitos verdes? A ver, Octavio. Ese es video, Así nada más con enfócame, vale. Aquí hablándome por teléfono. Estás bien loco, Neto. La canetera. Unos saludos, eso es una cámara. Desayunando chilaquiles. Está grabando, Está grabando sonido, Está grabando sonido. No es cierto, el que está grabando ¿verdad? Esto no se graba. Ya grabando todo. Fíjate que ayer, pásamela para que te grabes. Fíjate que ayer ¿verdad, Octavio? Fuimos a buscar el disco de los Enanitos Verdes y no estaba. ¿Cómo te gustan, güey? ¿Qué digas? Está chido aquí, ¿no? Para los valedores. Ya empieza a salir corriendo como loco. Está grabando. Salud para aquí ir chupando. Para la banda borracha, aquí estamos. Los caguameros de corazón. Estamos con Rodolfo Parra viviendo. Ahorita no sé dónde se fue, pero ahorita regresa. Rodolfo Parra. Ya de ahí saco las fotos, güey. Ah, ya, güey. Por acá, David. Así. Es una de las canciones sabrosas que la gente le gusta. Lo nuevo se llama Mujer de Miel. Esta noche vamos a presentarla y a bailar todo el mundo, jóvenes.
señores en Jade y todas. Supergrupo Colombia. También nos piden pan de piquito, la cumbia, creo que es el panadero, un saludo. Vamos a bailar con esto, esto se llama así para todos ustedes, cumbia embajadora.
Sofi, grábame diciendo salud. Grábame diciendo salud. Aquí. Todavía no dice salud, no lo grabé. No se está grabando ya normal. La graba acá. Salud, Ernesto. Por el año nuevo, ¿no? Vamos a brindar. Después de un mes. Después de un mes, ¿no? ¿Un mes? ¿Cuál de la Candelaria? ¿Cómo? El día del sí, del niño Dios, ¿no? La Candelaria, ¿no? La Candelaria por las candelitas. Pero en sí de la Los cándidos. Candelaria dicen que es más bien por la luz. Por la bendición de las velas. Por eso es Candelaria. Ay, mira, sí, sí. Mira, aquí están en la cocina, aquí están cocinando ahorita las muchachas. ¿Ya llevaron sus cosas? ¿Llevaste cilantro? Están preparando la cena aquí las muchachas, vamos a grabar. Ah, mira, aquí échale si quieres. Déjame si la cena mejor. Ayúdanos. Y ya vamos a cenar ahorita. ¿Ya con eso? Y Sofía pues es la jefa, entonces está esperando a que traigan la comida, porque ella es la jefa y aquí ya llegó la cena, miren, qué rápido y qué rico van a cocinaron muchachones. Ahí está. Y vamos a cenar. Hecho con mis propias manos. Vamos a comer chistorra. La pasas de la tarde. Ah, sí. No me vayan a decir que no les gustó. A ver si nos gusta. A ver qué tal te sale. ¿Dale cuchara?